que el urbanismo tiene una contraparte normativa. Esta contraparte normativa usualmente está llevada por un ayuntamiento, por la gestión pública. Esta gestión pública en algún momento de su, digamos, de su proceso de organización se plantea la idea de generar un tipo de plan. Hemos visto que existe una estructura, según la escala que vamos a analizar podemos elegir un tipo de plan u otro tipo de plan. Hemos aprendido que solamente tenemos una estructura legal, que es un decreto supremo, que es muy escueto, muy pequeño y que deja muchos cabos sueltos frente a la magnitud de la planificación urbana. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en este último bloque, va a ser explicar algunos otros detalles del plan. Cómo inicia un plan, cómo se desarrolla y vamos a ver un pequeño ejemplo a nivel de Cusco. Entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que un plan de desarrollo urbano usualmente nace con una jurisdicción, un espacio urbano que tiene ciertas problemáticas y con un, digamos, con una suerte de liderazgo político. En este caso mencionamos a nuestros alcaldes, sean distritales o provinciales, que tienen una idea de desarrollo, ¿no? Y a esto tengo que mencionarles que cada alcalde, ¿no?, o gestor público que comience una gestión tiene que generar un instrumento que es el famoso PDC. El PDC es el Plan de Desarrollo Concertado, en el cual planteamos cuáles son los problemas que vamos a abordar. Problema 1, desnutrición. Problema 2, agricultura. Problema 3, saneamiento, etcétera, ¿no? Y así la lista puede ser innumerable. El PDC nos plantea el marco de visión, es decir, ya sabemos qué problemas vamos a abordar. El segundo o la segunda escala de intervención, en este caso, está o va de la mano de un plan de acondicionamiento territorial, que ya lo hemos mencionado que es a nivel macro, es decir, a nivel sistema, que hace o pone el foco de atención a los centros poblados que están alrededor. El PAT tiene que ver con sistemas y no necesariamente con bordes urbanos y con espacios en concreto. Luego del PAT nosotros tenemos un plan de desarrollo urbano, o incluso antes tenemos un plan de desarrollo metropolitano, que tiene que ver ya con variables urbanas. Tanto el PDM como el PDU tienen varios focos de atención, que usualmente se llaman dimensiones de análisis. Por ejemplo, por mencionar unas cuantas, podríamos mencionar la dimensión socioeconómica. En esta dimensión, lo que hace el equipo de trabajo es analizar las condicionantes de la población. Cómo se conforma la familia, cuál es el número promedio de hijos, cuántos hogares por vivienda coexisten, cuántos miembros por hogar existen en la familia, si es que hay una tasa de crecimiento de la población o si la población decrece, etc. Queremos saber cómo interactúan las personas con el espacio urbano. Cuántos nacimientos tenemos al año, cuántas defunciones, y todo para saber si es que el crecimiento de la población es positivo o negativo. En cualquiera de los dos casos, el planeamiento tiene que hacer frente a esta problemática. Si es que hay un crecimiento excesivo, tiene que plantear nuevo suelo urbano, y si es que hay un decrecimiento, tiene que plantear, digamos, esquemas de atracción urbana, es decir, hacer que el espacio sea atractivo para que cada vez más personas decidan quedarse en este lugar. Otro componente que podemos mencionar es el componente ambiental. En este componente ambiental nosotros podemos ver la catalogación de zonas protegidas, de áreas naturales, de reservas, de fajas marginales, el espacio que está a los costados de los ríos, zonas de riesgos, etc. Si es que el equipo de trabajo es más o menos extenso, esta dimensión ambiental se puede subdividir a un componente de gestión de riesgos. La gestión de riesgos tiene que ver con aquellos espacios o aquellas manchas urbanas que están sujetos a la influencia o al impacto de hechos naturales.
Por ejemplo, si es que estamos hablando en la zona del Cusco, la cosa está muy clara, ¿no? La zona de Huacarpay, que en época de lluvia tiende a inundarse, ¿no? O toda la zona, digamos, todo el valle longitudinal y las zonas que están muy cerca al río Guatanay también, ¿no? O a los otros ríos que tenemos dentro de nuestra ciudad. Identificar las zonas de riesgo nos invitan a plantear políticas de desarrollo. Es decir, si tengo una población vulnerable aquí o que está bajo riesgo, pues puedo plantear temas de reubicación. Puedo utilizar o urbanizar nuevo suelo urbano y las personas que están aquí las traslado al otro extremo. ¿Con qué intención? Con la intención de alejarlos de este foco de peligro y que no generen gastos extras o gastos añadidos a la propia gestión, porque todos sabemos que es mucho más barato y mucho más eficiente prevenir que corregir las cosas. Otro componente que deberíamos mencionar, ya tenemos socioeconómico, ambiental, podríamos mencionar el componente físico construido. En físico construido nosotros tenemos varios detalles que tienen que ver con el hecho urbano en concreto. El componente físico construido tiene que ver temas de transporte, tiene que ver temas de vivienda, cuántas viviendas tenemos, cuántas viviendas necesitamos, cuál es el stock flotante de vivienda, cuál es el precio de las unidades, etc. Podríamos hablar de la altura de edificación, del material de construcción y del estado de conservación. Es decir, hacemos una catalogación una a una de las manzanas y los lotes que tenemos en nuestra zona urbana. Por ejemplo, puedo encontrar toda esta zona donde predominan los edificios de 6 pisos, por ejemplo. O esta zona donde tengo puros edificios de un piso. Entonces tengo que hacer un diagnóstico detallado de lo que está pasando en mi ciudad. Por eso los planes de desarrollo urbano y metropolitano se hacen tan extensos, se dilatan tanto en el tiempo, porque tienen muchísimos componentes. Ya lo hemos mencionado, el físico construido. El componente físico construido es aquel que, digamos, acoge a los profesionales de ingeniería y de arquitectura. Todos los arquitectos que trabajan en el desarrollo urbano dentro de un plan usualmente están dentro de este componente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En un inicio planteamos un diagnóstico. Tenemos que evaluar cada una de las zonas. Si la ciudad es pequeña, pues se hace de la manera tradicional, ¿no? Se lanzan equipos de trabajos, van manzana por manzana, llenando fichas, entrevistando a personas, consultando, haciendo encuestas, tomando fotografías, verificando el material de construcción, etc. Solamente si yo tengo un diagnóstico, digamos, razonable, un diagnóstico sesudo, recién puedo pasar a una segunda fase de intervención. Es decir, si yo no conozco la realidad que voy a intervenir, ¿cómo voy a plantear las soluciones? No tiene sentido. Por ende, establecemos las 3 etapas de planificación urbana. En primer lugar, tenemos el diagnóstico. En el diagnóstico, nosotros hacemos una evaluación, un análisis. ¿Cómo está la ciudad? Si tiene transporte público, cuántas líneas de transporte tiene, cuántas personas se movilizan, si es que hay viviendas en mal estado, cuál es el material predominante, si es adobe o es ladrillo, si es que hay viviendas habitadas, cuántas viviendas necesitamos, cuántas viviendas sobran, si es que necesitamos servicios básicos, del total de la ciudad, qué porcentaje tiene los 3 servicios, qué porcentaje tienen solamente 2 servicios y qué porcentaje no cuentan con nada de servicios. Entonces, en el diagnóstico, lo que nosotros hacemos es cuantificar. No solamente es saber qué problemas tenemos en nuestra ciudad, sino tenemos que tener una magnitud. No me sirve decir, en la ciudad tenemos un déficit de vivienda o nos faltan viviendas. Esta sentencia se queda muy cortita. Tengo que añadirle mayores detalles. Puedo decir, en la ciudad tenemos un problema de vivienda, el cual asciende a nivel de déficit a 1.306 viviendas, por ejemplo. Es decir, necesitamos saber el problema y la magnitud del mismo. Y la pregunta es ¿por qué?
¿Por qué necesito saber la magnitud? Porque de la magnitud yo voy a poder calcular la cantidad de proyectos de inversión y sobre todo el monto que deberíamos invertir. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La segunda etapa, ¿no?, es una etapa de síntesis. En la etapa de síntesis, lo que hace el equipo de trabajo es, ya, hemos recopilado estas informaciones, hemos identificado todos los problemas y ahora lo que tenemos que hacer es identificar los problemas más álgidos, por ejemplo. Los problemas que tienen más implicancia. Por ejemplo, la falta de vivienda, la falta de servicios básicos. Vamos analizando estos espacios y luego podemos establecer ejes de intervención macro. Por ejemplo, si tengo problema de dispersión, problema de desempleo y falta de vivienda, etc., esto se podría abordar desde un sistema de transporte público articulado. Es decir, es un proyecto, pero que aborda a más de un problema. No solamente es un proyecto para cada problema, sino puedo tener proyectos transversales. Entonces, la etapa de síntesis es cuando nosotros elegimos y decimos cuáles son los puntos fuertes, cuál es la problemática que deberíamos intervenir de manera urgente o apremiante. Esa es la síntesis, ¿no? ¿Cuál es el problema más intenso? Por ejemplo, podría identificar el problema de zonas en riesgo de inundación. Esas zonas de riesgo de inundación las puedo llevar a la etapa de síntesis y plantear un proyecto de reubicación de personas o de mitigación de riesgos, ¿sí? Importante, muchachos, repito, si yo no voy a estudiar a cabalidad mi entorno, si es que no voy a estudiar hasta el más mínimo detalle, ¿cómo voy a plantear una propuesta? No tiene sentido. Pensemos un poco y haciendo referencia al proceso de diseño en arquitectura. Te dicen, vamos a construir un asilo de ancianos. ¿Qué hacemos? Estudiamos, ¿no? Cómo es un asilo de ancianos, algunos referentes, para cuántos vamos a proyectar, cuántas habitaciones, etc. Es básicamente lo mismo, pero a nivel ciudad. Primero identificamos el problema, cuantificamos y luego pasamos a la síntesis donde decidimos cuáles son los puntos más importantes, los puntos que van a jalonar al resto de problemas. Y luego tenemos una tercera etapa y esta tercera etapa es la etapa de propuesta. Es decir, ya sabemos el problema, ya sabemos los ejes de intervención y ahora necesitamos proponer sistemas de transporte público, vivienda social, digamos, delimitar áreas de protección ambiental, reubicar a personas bajo riesgo, otorgar bonos para construcción, otorgar licencias de construcción, saneamiento físico legal de los predios, etc. Es decir, en la propuesta es donde nosotros realmente tocamos suelo, ¿no? Hacemos o pensamos cosas concretas. Pero siempre recordando que cada una de las propuestas nace de un proceso mucho más grande. Es decir, parte de un proceso de diagnóstico, de síntesis y finalmente a una propuesta que es un proyecto. Tenemos incluso una cuarta etapa que es la etapa de preinversión. Esta etapa de preinversión tiene que ver con cuantificar los proyectos que ya hemos planteado. Es decir, queremos resolver el tema del transporte. ¿Cómo vamos a plantear este proyecto? ¿En cuántos años lo vamos a ejecutar? ¿Cuánto dinero vamos a invertir? ¿Qué gerencia se va a encargar? ¿De dónde vamos a sacar este dinero? ¿De nuestro gasto corriente, de canon sobre canon o de cooperación internacional? La preinversión tiene que ver con tocar suelo a nivel financiero, porque de nada sirve tener un plan inmenso con un montón de proyectos, pero sin el dinero disponible para hacerlo. Y sobre todo, plantear ciertos parámetros, como el número de personas que van a ser beneficiadas, el monto de inversión, el tiempo de ejecución y el horizonte temporal. Es decir, tenemos que ir al detalle de cómo se va a invertir.
Frente a esto, frente a estas 4 etapas de diagnóstico, síntesis, propuesta y preinversión, me gustaría comentarles algo. Que desde hace unos cuantos años, específicamente desde el año 2016, todo plan urbano debe cerrar su proceso de formulación con una lista de proyectos de inversión prioritarios. ¿Qué quiere decir prioritarios? Que son urgentes, que son importantes y que no se pueden dejar de lado. Quiere decir que aparte de hacer documentos técnicos, de hacer mapas, talleres de participación y hacer aprobar el plan, tengo que tener dentro de su contenido una lista clara de qué proyectos de inversión tengo que ejecutar. Por ejemplo, si quiero abordar el tema de la vivienda, me doy cuenta que necesito 1.300 viviendas y mi proyecto de propuesta sería construir vivienda social en toda la margen derecha, por ejemplo, del río Guataná. Y la pregunta sería, ¿cómo vamos a hacer la intervención? Y ahí es donde entra esta lista de proyectos. Entonces diremos, ¿no? El proyecto de vivienda social se va a construir en tantos años, va a ser beneficiarios a tantas personas, el monto de inversión aproximado sería tanto y el financiamiento sería por canon, sobre canon y regalías. Es decir, estamos un poco más en contacto con la propia gestión pública y finalizamos nuestro documento con un banco de proyectos, es decir, una lista extensa de proyectos de inversión. La idea es que sea el gobernante que sea, ¿no? Sea el gobernante de turno, el que ha asumido o el que está saliendo del cargo, los gobernantes o la gente encargada de invertir el dinero en proyectos tienen esta lista a la mano y esta lista les funciona como una hoja de ruta. Es decir, este señor ya no se va a desviar, ya no va a decir quiero hacer la piscina municipal para tal barrio. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque ya va a tener antes una lista y se va a dar cuenta que hay proyectos de saneamiento, hay proyectos de transporte público y hay proyectos de vivienda social que son más urgentes. Es decir, le damos a nuestros gobernantes una especie de guión para que ellos no desvíen los recursos. Obviamente, esta lista de proyectos sirve de hoja de ruta y en teoría debería ser ejecutada por nuestro ayuntamiento, pero dentro de la propia gestión siempre se establecen, digamos, hecha la ley y hecha la trampa, ¿no? Siempre se establecen mecanismos para poder saltarse estos proyectos que hemos identificado y que tanto tiempo de elaboración nos ha tomado. Entonces, lo importante saber es que el planeamiento no solamente son cuestiones abstractas, ¿no? O un documento técnico bien editado, bien diseñado, que luego se queda archivado en el municipio. Al final, estamos hablando de dinero invertido, de presupuesto público, de cuánto proyecto vamos a invertir este año, en qué sector vamos a invertir y de tener la certeza de que este dinero que queremos invertir realmente esté enfocado en solucionar un problema. Yo sé que este dato a lo mejor les ha sorprendido, ¿no? Y cuando yo comencé a trabajar en temas de planeamiento urbano también me sorprendió, porque pensaba que entre el planeamiento y la gestión pública había una brecha muy grande, digamos que había mucha distancia. Pero lo que sí es cierto es que tenemos cosas concretas, como esta lista de proyectos de inversión que ayudan a que los gobernantes no desvíen el camino, no se les suba los humos a la cabeza y decidan invertir en otro estadio igualito al del Estadio Garcilaso, gastando lo mismo que se ha gastado o incluso más, y dejando de lado cosas que son mucho más urgentes, mucho más importantes o incluso que tienen un impacto mayor en la vida de las personas. Entonces tenemos que pensar en esto desde ahora, muchachos. Planificar es ver cuestión de proyectos. Un proyecto no es más que inversión, es dinero. Dinero que se invierte en un proyecto social y que luego va a tener sus réditos. Es decir, va a beneficiar a una gran cantidad de personas. ¿Cuál es el mayor error? Digamos, ¿cuál es el mayor obstáculo al cual nos enfrentamos? Es que no tenemos planes urbanos actualizados y si los tenemos, no tenemos
la valía, el valor y la consecuencia para llevarlos a cabo. Y es que también estamos pensando en proyectos que son proyectos de una gestión en concreto, que apenas dura 4 años y una vez termina su gestión, pues deja todo tal cual, viene otro municipio y decide hacer todo de nuevo, ¿no? Replantear todo, hacer modificaciones, etc. Entonces, si pensamos en una construcción de ciudad a largo plazo, tenemos que pensar que tiene que ser un proyecto continuo. No es que viene un nuevo gobernante y desecha todo y comienza desde cero, al contrario. Este nuevo gobernante, ¿no? El nuevo, yo qué sé, alcalde o gobernante regional, pues tendría que hacer caso a los instrumentos de gestión que ya han dejado sus predecesores. Así es como funciona el planeamiento y así es como funciona la gestión pública. Yo sé que a día de hoy no nos llama mucho la atención porque aún no estamos metidos, digamos, en ese mundillo, pero cuando toque estar en esos lugares ya sabemos la importancia que tiene, ¿no? Trabajar en un gobierno regional o en un gobierno municipal es trabajar para el bienestar de las personas, aunque la imagen del trabajador municipal esté totalmente denigrada, ¿no? De un tiempo a esta parte, pero yo creo que es una buena salida, ¿no? Tanto en el ámbito laboral como, como en el ámbito de compromiso por la ciudad en la cual vivimos, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, que si queremos realmente un cambio, tenemos que plantear cambios desde nuestra posición, desde nuestras habilidades y, y desde nuestras posiciones, ¿no? O sea, siempre se puede hacer algo para tener una ciudad cada vez mejor. Estos son, digamos, los entretelones de la planificación. Ya vemos que no solamente es un nombre, sino que hay muchísimo trabajo detrás. Usualmente tiene una visión multidisciplinar. No solamente trabajan arquitectos, ingenieros, trabajan ambientólogos, trabajan geólogos, administradores, abogados, economistas, sociólogos, arqueólogos, topógrafos, etc. Es decir, es un equipo grande que va a contribuir a la generación de este plan. Las etapas ya las hemos mostrado: diagnóstico, síntesis, propuesta, y a todo esto deberíamos agregarle una etapa que es, por decirlo de algún modo, una etapa transversal a todo este ciclo, que es la etapa o los procesos de participación. Ya lo hemos mencionado, la participación ciudadana debería estar presente en cualquiera de estas etapas. Lo malo es que no siempre se lleva de buen modo. A veces la participación es solo hacer un par de talleres durante todo el proyecto, solamente para cumplir, ¿no? Para ingresarlo en el informe mensual, tomar unas cuantas fotitos y decir, y está, hemos cumplido con los talleres participativos. Pero mientras más implicancia tengamos con los ciudadanos, más los tengamos de nuestro lado, recogiendo sus aspiraciones, sus oposiciones a algunos proyectos, las ideas que ellos tienen, yo creo que podríamos llevar de mejor manera este proceso. Lo dicho, el equipo técnico que plantea un plan no siempre se queda en ese lugar, son básicamente aves de paso, ¿no? Y los que sufren las consecuencias son los ciudadanos. Entonces, ¿por qué no abrirle las puertas a los ciudadanos para que tengan mayor implicancia en estos procesos de gestión, tanto de gestión a nivel global como de gestión urbana a nivel específico? Vamos a ir un poco más rápido y lo prometido es deuda. Vamos a ver qué pasa con el Plan de Desarrollo Metropolitano del Cusco, que fue publicado en marzo del 2018, si no me equivoco, y que planteaba un horizonte de crecimiento bastante interesante. Lo vamos a hacer rápido porque tenemos pocos minutos delante. Nuevamente, pensar en un crecimiento sostenible, pensar que existen focos de atención en un plan y que podrían marcar, digamos, líneas de desarrollo. Frente a esto, yo tendría que mencionar que hemos vivido durante mucho tiempo bajo la sombra de Cusco Centro, o en este caso Cusco Centro Histórico. Pensemos, las cadenas hoteleras más grandes están ahí, los comercios que mueven más dinero también, el turismo y todo esto, se ubica en este espacio temporal, ¿no? Y luego nos damos cuenta que existe otra ciudad, una ciudad mucho más cercana a nosotras, que a lo mejor tienen más necesidades, pero que están totalmente desprovistas de servicios y que no tienen la atención debida. Esto es lo que pasa muchas veces cuando hacemos un plan. Pensamos que como el centro de la ciudad
es el que mueve más dinero, ¿no? El que genera más interés, deberíamos apoyar este crecimiento. Pero si invertimos más en este lugar, lo que estamos haciendo es generar un círculo vicioso. Más invertimos, más dinero genera y luego seguimos reinvirtiendo y así sucesivamente. La idea que ha tenido cabida de un tiempo a esta parte es intentar equilibrar la balanza. Es decir, si el centro histórico ya está bien, lo lógico es invertir en otros lugares, en otro tipo de proyectos productivos, de saneamiento, de organización, para equilibrar esta cuestión espacial, de encontrar lugares con muchos privilegios y lugares con pocos. ¿Cómo se puede hacer esto? Mediante los planes urbanos. No hay otra salida, muchachos. La organización civil, si bien es cierto, tiene implicancia, ¿no? Los colegios profesionales o los centros de educación superior también tienen un granito de arena en esto, pero si no nos subimos, digamos, al coche de la planificación, a la generación de planes, nunca vamos a poder abordar estos problemas de manera efectiva. Así que no hay salida, muchachos. Todo lo que queremos hacer, cualquier idea que queramos introducir en la ciudad para cambiarla, tiene que pasar por el esquema o el marco de un plan. En este caso vamos a hablar del Plan de Desarrollo Metropolitano de Cusco y conurbaciones, planteado en un horizonte temporal de 10 años, del año 2017 al año 2027. Aquí tenemos un ligero error. Fue aprobado el 20 de marzo del 2018 por medio de la Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Provincia. Este es el esquema de planeamiento que ya lo hemos visto: acondicionamiento territorial, metropolitano, desarrollo urbano y esquema de ordenamiento. Yo creo que no vale la pena ahondar al tanto en esto, ¿no? El horizonte temporal es de 10 años, que usualmente es conocido como largo plazo. Plantea una diversificación funcional, es decir, no solamente depender del centro histórico, sino promover el crecimiento en otros lugares y sobre todo mejorar las condiciones de vida en los sectores de la ciudad. En primer lugar, plantea un diagnóstico integrado, ese diagnóstico tan sesudo que hemos mencionado hace un momento, políticas y acciones estratégicas, una clasificación del suelo metropolitano a nivel de zonificación, un sistema vial y de transporte, ¿no? Planteando ciertos nodos o cruces importantes o conflictivos, sistemas de transporte masivo como un BTR o como un tren ligero, etc. Áreas de protección y conservación. Vamos a ver qué pone mayor énfasis en el seguimiento y evaluación de resultados. Lo dicho, ¿no? Hacemos un plan muy lindo y tenemos que extender el ámbito de influencia. Tenemos que ver que estos postulados sean reales, ¿no? Que realmente tengan implicancia, que planteen un cambio y que no solamente se queden en esas palabras bonitas, en un plan archivado dentro del ayuntamiento. Yo creo que ese no es el sentido y por ende este plan plantea este tipo de gestiones. Hacer una mención que el Plan de Desarrollo Metropolitano, al tener un horizonte temporal de 10 años, plantea una intervención macro. Estamos hablando de 19 distritos, 4 provincias y 4 sectores de trabajo. El área total de intervención asciende a 72.118 hectáreas. Nos damos cuenta que de estas 72.000 y pico hectáreas, Cusco ciudad solamente abarca o ocupa un 7.8%. Pero lo curioso es que Cusco ciudad tiene poco más del 80% del Producto Bruto Interno, es decir, pese a ocupar una superficie muy pequeñita, tiene la mayor cantidad de ingresos y de dinamismo económico de todo ese sistema. Entonces, frente a esto, ¿qué tenemos que plantear? Equilibrio. Tenemos que equilibrar la balanza. Vamos a estudiar los sectores. Tenemos el sector 1, que es Chincheros; sector 2, formado por Anta, Cachimayo, Huarocondo, Pubiura y Surite; sector 3, formado por Santiago, Saya, Huancha, Cusco, Corca, Poroy, San Jerónimo y San Sebastián, es decir, Cusco ciudad. Sector 4, formado por Urcos, Andahuaylillas, Lucre, Oropesa y Huar. Es todo el ámbito de influencia, es toda la conurbación. Y como ya hemos visto, como la población de todos estos 4 sectores
supera el 500.000 de habitantes, pues tenemos que hacer un plan de desarrollo metropolitano. En el sector 1 sobresale el aeropuerto internacional, que ya está en fase de construcción. En el sector 2, servicios múltiples y alto flujo comercial, estamos hablando de toda la zona de Anta. Sector 3, exceptuando Corca, es un núcleo centralizador y un nexo de ejes comerciales. Es el punto por donde todos pasan. El sector 4 plantea un potencial ambiental, cultural y una oferta alternativa de servicios turísticos sumado a una pequeña industria. Estamos hablando de la zona de Quispicanchis y el Valle Sur. Este es el esquema de intervención. Aquí están los 4 sectores. Usualmente un plan de desarrollo metropolitano urbano comienza así, delimitando el ámbito de intervención. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a planificar? Usualmente tiene que ver con límites administrativos, ¿no? La división entre un distrito y otro, una provincia y otra provincia, etc. En este caso es la suma de 4 distritos frente a un eje, digamos, o a un núcleo urbano que los consolida. Nuevamente, pensar que Cusco no es solamente patrimonio cultural, histórico, sino que Cusco tiene otros rostros, ¿no? Donde hay muchísimos problemas, muchos objetos a los cuales tenemos que abordar, mucha problemática de construcción, salubridad, empleo, educación, etc. Entonces, como siempre, tenemos que hacer ese trabajo, ¿no?, de oscilación, no solamente quedarnos con el rostro bonito de la ciudad, que es el que todos queremos ver, sino ver esa otra ciudad que necesita incluso mucho más atención a nivel presupuestal y a nivel de proyectos de inversión. El diagnóstico, ya hemos visto más o menos de qué va, y nos muestra un sistema muy rápido de conclusiones. En primer lugar, nos dice que no existe una gobernabilidad, es decir, no existe una articulación efectiva entre la gestión local y la gestión provincial. Existe un plan de desarrollo urbano a nivel provincial y existen planes a nivel de distrito, los cuales dejan mucho que desear y no siempre están en la misma lógica, es decir, no siempre comparten la misma visión de futuro. Y no existen suficientes planes de acondicionamiento territorial con respecto a los otros 4 distritos que estamos analizando. En la parte social nos damos cuenta que hay una concentración en capitales, existe una desigual distribución de equipamiento. Cusco ciudad agrupa la mayor cantidad de equipamiento de todo este sector. Pongámonos a pensar en el hospital regional, el hospital de salud y el hospital Antonio Lorena. En un radio de no más de 2 kilómetros de distancia tenemos 3 hospitales con gran capacidad de atención, lo cual no tiene mucho sentido, y ahora nos hemos dado cuenta con este contexto de pandemia que no es muy útil tener las cosas concentradas. Mientras más equilibrado sea, yo creo que mucho mejor. Y ahora la pregunta es, ¿ha sido casualidad que estos hospitales estén tan cerca unos de otros? No. En algún momento fue sujeto de discusión y fue resultado de una decisión consensuada para poner un equipamiento en un lugar en específico. Otra cosa que podríamos mencionar es la Avenida de la Cultura. No es casualidad que en la Avenida de la Cultura tengamos los centros comerciales más grandes de la ciudad. Estamos haciendo el efecto llamada, ¿no? Ponemos más equipamiento, más gente viene, más equipamiento porque hay más gente y así sucesivamente. Frente a esto, el ayuntamiento puede hacer algo al respecto. Puede generar nuevos ejes de desarrollo, siempre y cuando tenga esa idea de descentralizar. Esa idea que no ha sido trabajada durante mucho tiempo y que nos da como resultado esta estructura totalmente fragmentada y desequilibrada. Tenemos que pensar a partir de ahora en cuestión de espacio, muchachos, de diferencias espaciales, de privilegios y cómo podemos afrontarlos desde la gestión pública. Desde el punto de vista económico, tenemos que mencionar al turismo como principal actividad, y ahora en este escenario de pandemia tendríamos que replantearnos si realmente es válido esta especie de monocultivo en referencia a esta actividad. Hemos visto como muchas empresas han cerrado, se han quedado estancadas, porque las rutas de turismo se han cerrado de un momento a otro.
Pero bueno, esta es parte del diagnóstico. Sabemos que es el foco de atención y tenemos que plantear propuestas, ¿no? Diversificación económica. Diagnóstico ambiental, tenemos que pensar en ecosistemas naturales en peligro, áreas agrícolas y forestales y contaminación del agua. En cuestión de gestión de riesgos y desastres, tenemos que hablar de la población vulnerable, de las zonas que están cerca a peligros naturales y plantear una diversificación agrícola como respuesta a esta gestión de riesgos. También mencionar que existe una marcada diferencia entre el núcleo metropolitano y el ámbito rural, lo cual genera procesos de migración muy fuerte que hacen que esta brecha sea cada vez más grande y que la balanza se sigue inclinando hacia el lado más privilegiado. Tenemos que hablar a nivel de uso de suelos, que tenemos un territorio predominantemente rural y un área urbana prestadora de servicios y que es el área que más aglomera, consume o condensa el flujo de activos, ¿no? El flujo de dinero. Vamos a ver que de todo el espacio que estamos analizando, el 68% del suelo es residencial, el 7% es comercial, el 10% es educativo, 6% recreativo, 0.6% salud, 6% industria y 5% otros usos. En cuestión de vialidad y transporte, muchas cosas que criticar, entre ellas la articulación vial incompleta, ¿no? Tenemos ejes que no conducen a ningún lugar o que tienen vías truncas, deficiente jerarquización vial, tenemos una sola vía que aglutina todo y el resto pues está dejado de lado. Tenemos un mal estado de las vías, el cual solo asciende a un 19.2% en buen estado de conservación. Tenemos un transporte público deficiente, o mejor dicho, transporte público inexistente, porque es transporte urbano. Tenemos un transporte ferroviario subutilizado y una fuente de turismo y de carga que tienen que ver con este medio de transporte. De hecho, en este plan se plantea la rehabilitación de las vías del tren, no solamente para la carga, que solamente es utilizado 1 o 2 veces al día, sino para el transporte de pasajeros, lo cual sería una gran idea, ¿no? Una idea digna de rescatar. En cuanto a patrimonio edificado, estamos hablando de construcciones históricas, el 40% tiene esta categoría, el Capac Ñam, que bordea nuestras ciudades, tiene solo la legitimación a nivel de vías principales y no del resto de red, lo cual las pone bajo peligro frente a modificaciones del entorno. En cuanto a equipamiento y servicios básicos, nos podemos dar cuenta que el Cusco concentra equipamientos, Cusco ciudad, que tenemos déficit de áreas verdes, no hay parques, no hay alamedas, y tenemos servicio de agua deficiente a nivel Cusco. Necesitamos al mismo tiempo ampliar las redes de desagüe, hacer una gestión articulada de residuos que no solamente acaba en los distintos botaderos de la ciudad, sino en un proceso posterior. Y nos tenemos que dar cuenta que no existe una red de aguas pluviales, lo cual genera inundaciones durante las épocas de... Pensando nuevamente en el ámbito metropolitano, darnos cuenta que no todos tenemos el acceso a los servicios que la ciudad nos ofrece. Nos plantea una visión dividida de ciudad, ¿no? Ámbito rural, ámbito urbano, capital y distritos, Cusco centro y el resto de la ciudad, etc. El Plan de Desarrollo Metropolitano nos plantea una ruta crítica. Primero nos plantea una visión, que es una especie de frase larga en la cual nos imaginamos el Cusco del futuro. Luego planteamos objetivos macro, planteamos estrategias y finalmente llegamos a propuestas específicas. Las propuestas específicas se traducen en programas y finalmente en proyectos, los cuales tienen su correlato en los proyectos de inversión. Aquella lista que les he mencionado de proyectos de inversión que plantean varios parámetros y detalles y que sirven de guía a los gobernantes y a la gerencia de desarrollo económico para poder implementarlos. Es decir, ya no vamos a ir a tientas. Como hemos invertido tanto tiempo en hacer el plan, tenemos una lista que es el resultado y tenemos que invertir según lo que esta lista nos dicta. La visión del Plan de Desarrollo Metropolitano hacia el año 2027 nos dice lo siguiente: Cusco, metrópoli policéntrica,
inclusiva y de articulación macrorregional, nacional y mundial, con diversificación de núcleos de desarrollo, competitiva mundialmente como principal destino turístico latinoamericano, en el cual se aprovecha sosteniblemente sus recursos, pone en valor social su patrimonio cultural y natural, referente internacional en la gestión de riesgo y de desastres, donde sus instituciones y actores sociales consolidan mancomunadamente su gobernabilidad. Si yo sería un poco estricto, me daría cuenta que esta visión es, uno, divergente y dos, es muy larga. Entonces, una visión intenta, digamos, sintetizar todos los focos de atención del plan. Cusco, metrópoli policéntrica, eso ha quedado clarísimo. La pregunta es cómo. ¿Realmente tenemos los recursos? ¿Realmente tenemos la voluntad política de ceder recursos o proyectos a otras jurisdicciones? Eso está en tela de juicio. Por eso termina la visión estratégica con donde sus instituciones y actores sociales consolidan mancomunadamente, es decir, en conjunto, su gobernabilidad. Es decir, hay que coordinar entre municipios, entre ayuntamientos, para poder tener ejemplos y proyectos en común. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser ayuntamientos pequeños y con presupuesto limitado, pues cada quien tira o recoge agua para su molino. Cada quien piensa en su jurisdicción y de esta línea hacia la derecha o hacia la izquierda, me importa muy poco lo que se puede hacer. A ese nivel estamos trabajando. Yo creo que hace falta esa costumbre de planificar y de coordinar con los distintos estratos de gobierno. Vamos a ver cuáles son los ejes estratégicos. En primer lugar, metrópoli inclusiva. En segundo lugar, metrópoli competitiva. Tercer lugar, metrópoli planificada. Cuarto lugar, metrópoli ecológica y resiliente. Quinto lugar, metrópoli patrimonio natural. Y finalmente, metrópoli gobernable. Es decir, que si tenemos planes o instrumentos de gestión, tienen que ser ejecutados, se tienen que conversar con la ciudadanía, tenemos que coordinar entre municipios cercanos y con el municipio provincial y regional. Eso implica gobernabilidad. Necesitamos poner sobre la mesa los puntos de interés y conversar sobre ellos. No solamente hacer planes herméticos, mapas, gestiones y proyectos que luego ya nos enteramos cuando están en plena ejecución, cuando ya no se puede hacer mucho al respecto. Nos damos cuenta que el proceso de planificación usualmente tiene su correlato en un mapa. Y este es el mapa de visión estratégica, el modelo de ciudad, donde se plantean algunas vías de gran tránsito que conecten de mejor manera hacia otras zonas del departamento. Tenemos los ejes de transporte público marcados en amarillo, tenemos focos de atención, que es el aeropuerto internacional y las zonas de producción agrícola, tenemos un eje, digamos, trasladado para una futura vía de evitamiento, tenemos zonas destinadas a protección ambiental, etc. Este es el fruto de un plan. En un solo mapa, sintetizar cuál es nuestra idea, cuáles son los proyectos más fuertes. La pregunta sería, ¿no? De todos los proyectos que hemos hecho, ¿cuántos están enfocados en equilibrar la balanza? ¿Y cuántos de estos proyectos consolidan la centralidad de Cusco ciudad? Valdría la pena evaluarlos desde ese punto de vista. Ya lo hemos mencionado, los ejes estratégicos, y vamos a ver cómo se clasifica el suelo desde este plan de desarrollo metropolitano. En primer lugar, nosotros clasificamos el suelo o generamos unificación para regular el crecimiento urbano y plantear un equilibrio entre naturaleza y ciudad. También lo hacemos para asegurar la dotación de servicios a nivel racional y equitativo. También planteamos esto para establecer áreas de expansión que tengan un sesgo, un enfoque productivo y de equipamiento. También necesitamos preservar y conservar áreas naturales, arqueológicas e históricas. Y finalmente necesitamos minimizar el riesgo físico de nuestros habitantes, es decir, identificar las zonas de inundación, de deslizamiento y tratar de mitigar los riesgos trasladando personas o haciendo obras de infraestructura. Tenemos una catalogación de régimen de suelo que también aparece en nuestro reglamento
o en nuestro decreto supremo 022. En primer lugar tenemos áreas urbanas, que es suelo urbano. En segundo lugar tenemos áreas de expansión urbana, son suelos que se pueden urbanizar. Y finalmente tenemos áreas de protección, que son suelos que no se pueden urbanizar bajo ningún concepto. Dentro de las áreas de protección tenemos a las zonas bajo riesgo, unas manchas rojas sobre el territorio, que las vemos aquí, que son las zonas donde no se puede ocupar ni infraestructura ni vivienda, mucho menos obra pública. Entonces tenemos aquí una catalogación de suelo a grandes rasgos que nos muestra cuáles son las zonas que tenemos que consolidar, cuáles son las zonas que tenemos que proteger y cuáles son las zonas intangibles, que pese a estar en zona urbana, tienen que ser reubicadas. Entonces, hemos hecho el tránsito de este mapa, o de este plan, mejor dicho, hasta llegar a una propuesta concreta. Estas propuestas se van detallando poco a poco, según sectores, según ciudades, y finalmente llegan a una lista de proyectos de inversión prioritarios. Ojo, proyectos de inversión no solamente es infraestructura, pueden ser proyectos productivos, proyectos sociales, proyectos económicos, de capacitación, etcétera, etcétera. Lo importante es recordar, ya para cerrar esta parte teórica, que la planificación no solamente es letra muerta, que tiene que ver con procesos espaciales, que intenta equilibrar la balanza entre un sector determinado y que culmina todo su proceso de diagnóstico, síntesis, propuesta y monitoreo con una lista de proyectos prioritarios, que nos da una noción de cuánto dinero vamos a invertir y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. De este modo el ayuntamiento se organiza y dice, bueno, como tenemos 10 proyectos y tenemos muy poco dinero, lo vamos a invertir dentro de los 3 primeros años y haremos la mitad. En el siguiente periodo completaremos los otros 10 proyectos. Entonces ya te da una pauta y te ayuda a organizar el desarrollo de una ciudad, siempre y cuando ésta vaya de la mano con el monitoreo de nuestros planes, de nuestros objetivos y del seguimiento de nuestro espacio urbano. Porque recordemos, el espacio urbano es un espacio que se controla día a día. No es que hacemos un plan de aquí a 10 años y luego dejamos todo tal cual y volvemos 10 años después a ver cómo está la cosa. Al contrario, hacemos un plan y tenemos que hacer el seguimiento desde el primer día. Tenemos que hacer el monitoreo porque tenemos que garantizar que realmente se cumplan estos principios. Y el resultado, pues, va a ser una estructura urbana equilibrada, con pocas desigualdades, con buen transporte público, con equipamiento y con servicios. Con esto, muchachos, nosotros terminamos esta parte teórica y vamos a cerrar esta última presentación